Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra del Señor. La palabra que Él tiene para todos nosotros en este día. Le he titulado a este mensaje, a esta predicación, El secreto para conquistar las promesas. El secreto para conquistar las promesas. Y los invito a ir al libro de Mateo, en el capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola Jesús habla sobre el sembrador que sembró una semilla en 4 diferentes condiciones, en 4 tipos de tierras diferentes. La primera fue junto al camino. Allí vinieron las aves del cielo y se robaron la semilla, se la comieron. El segundo tipo de terreno fue entre pedregales con muy poca tierra. Brotó pronto la semilla, pero sin profundidad. El sol entonces la quemó y se secó porque no tenía raíz. El tercer tipo de tierra donde la semilla fue sembrada fue entre espinos. Los espinos crecieron y ¿qué pasó? Que los espinos ahogaron la semilla. Y el cuarto tipo de tierra es aquella que cayó en la buena tierra y dio fruto a 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso es lo que dice la parábola, eso es lo que cuenta la parábola. Pero ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Sobre todo, cómo en este caso, en el día de hoy, el Señor nos la quiere exponer. Vamos a usar primeramente la palabra, la Biblia, oyendo la interpretación que Jesús hace sobre esto mismo en Mateo capítulo 13, del versículo 18 al 23. Y dice así: Oíd pues, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es
este el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Analizando nosotros esta parábola, este texto bíblico, nosotros vemos que la semilla que el sembrador usa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Interesante es ver que en la interpretación de Jesús habla de que todos escucharon la palabra. Tanto el que fue sembrado junto al camino, cuando la semilla fue tirada junto al camino, tanto como cuando la semilla fue sembrado en medio de pedregales. También escucharon la palabra, como el que fue cuando fue sembrada entre espinos y en buena tierra. Todos escucharon la palabra, todos la oyeron. Sin embargo, algunos no la entendieron, como junto al camino, y otros, emocionalmente fueron vencidos por su poca raíz, por la aflicción y la persecución, es decir, por las pruebas. Ahora, el terreno aquí simboliza el corazón de la persona. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón de la persona. Es decir, la semilla se siembra en el corazón. Después viene el que se sembró entre espinos, que es que el afán de este siglo, es decir, el trabajo, el estudio, todas las cosas que nosotros hacemos como seres humanos, las riquezas, el mundo, las cosas de la vida, ahogan la palabra de Dios y la vuelven infructuosa. Y solo uno pudo tener el corazón correcto, es decir, ser la buena tierra, que es aquel que perseveró hasta el final, hasta producir fruto y fruto abundante a 100 veces por uno, a 60 y a 30 por uno. Importante anotar aquí que la semilla, que es la palabra de Dios, es la promesa de Dios o las promesas del Señor. La palabra de Dios son sus promesas. Interesante también hacer observación de que cuando si el sembrador no siembra, porque hay terreno donde el sembrador no sembró, es cuando la palabra no cae en el corazón, aunque escuchan la palabra. Es decir, el hecho de sembrar la palabra, porque dice que el sembrador salió a sembrar y que sembró, porque en las 4 tipos de tierra la palabra fue sembrada, en todos ellos cayó en el corazón. Pero bien pudiera ser que Dios tire la semilla y que no caiga en el corazón. Y eso se da a aquellas personas que rechazan la palabra. Pero estos 4 tipos de tierra, ninguno de ellos rechazó en sí, en primera instancia, la palabra. El primero, que es el que más afectado podría estar, fue el que no entendió la palabra. La escuchó, pero no la entendió. Por eso viene el enemigo y le arrebata la palabra, porque no la entendió. A los otros no fue el enemigo quien le arrebató la palabra. A los otros fueron el afán de la vida, los problemas, las circunstancias, las situaciones alrededor. Veamos que el responsable de por qué la palabra no prosperó en el primer caso, donde la palabra se sembró junto al camino, el responsable es el maligno, Satanás. La consecuencia es que se robó la semilla. En el segundo caso, de los pedregales con poca tierra, la responsabilidad es la aflicción, la prueba, las situaciones y las dificultades, que lo que hacen es destruir la semilla. Y el tercer caso, que fue entre espinos, el responsable aquí fue el afán del día a día, el afán de la vida, la riqueza, el trabajo, la comodidad. Y eso hizo que se secara la palabra. Y el cuarto responsable, que va con la buena tierra,
pues es cuando la persona está escuchando, entendiendo y dando fruto, y da fruto abundante. Aquí vemos que toma tiempo para que la palabra se conciba en el corazón. El hecho de que la palabra se conciba en el corazón es precisamente, y aquí lo conectamos con los mensajes que venimos predicando, es precisamente lo que llamamos fe. Cuando la palabra llega al corazón, se produce la fe. Precisamente eso es. El justo por la fe vivirá. La fe salvará a todos aquellos que van a ser salvos. Así que cuando esa palabra se concibe en el corazón, es a lo que nosotros le llamamos fe. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra, y aquí todos escucharon la palabra. ¿Qué quiere decir acá? Que todos tuvieron fe. Sí, en algún grado todos pudieron haber tenido fe, excepto el primero, porque el primero no lo entendió. Sin embargo, dice allí que la palabra fue sembrada en el corazón. Hay una fe de gracia, una fe de regalo que Dios da en este caso. Pero en los demás casos tenían ellos que perseverar, y no perseveraron en la fe. La situación, la dificultad, el problema, la prueba, no pudieron contra las situaciones que se enfrentaron, el afán de la vida, no pudieron contra eso. Así que para que la palabra se manifieste, se va a manifestar por medio de los frutos. Y solamente hubo un corazón en el cual hubo una manifestación de la fe, o una manifestación de la palabra, que es precisamente la que se sembró en buena tierra. Ahora, toma tiempo para que la palabra se manifieste. La fe se produce en el corazón de la persona, es decir, es concebido en el espíritu. Cuando aquí dice que la palabra se sembró en el corazón, es que se sembró en la parte más profunda de la persona, se sembró en el interior, se sembró en el espíritu. Me llama la atención cómo, aunque no se entendía la palabra, Dios sembró en el corazón, en el interior de la persona. Y cuánto más aquellos que la habían entendido. En el caso de los que de la tierra que simbolizaba los pedregales y la tierra que simbolizaba los espinos, cuánto más pues no había hecho el Señor para que la palabra penetrara en ellos. Pero se requiere un tiempo para que la palabra se conciba en el corazón. Se requiere un tiempo para que la palabra permee más allá del oído y más allá de la mente. Y se requiere un tiempo para que una vez que la palabra esté en el corazón, se produzca el fruto. Porque recordemos, el Señor aquí está haciendo una analogía entre lo que es un sembrador en el plano terrenal, sembrando una semilla para producir un fruto, y entre lo que es en el plano espiritual, sembrando la palabra de Dios. La palabra de Dios se siembra, y quien la siembra es el Señor mismo. Él es el sembrador. Él siembra la palabra. Si alguien escucha la palabra, Dios siembra la palabra en el corazón. Ahora, se requiere un tiempo para que esa palabra permee y pase del oído y de la mente al corazón. Y se requiere otro tiempo para que la palabra produzca fruto. No lo dice la parábola, no habla acerca de cuánto tiempo en cada uno de esos puntos. Simplemente cuenta lo que ocurrió sin tomar en cuenta el tiempo. Pero es obvio que si aquí estamos haciendo una analogía
de cosas espirituales con las cosas que ocurren en el plano terrenal, en el caso de un sembrador con su cosecha, estamos hablando de un proceso que todos conocemos. Si sembramos lo que sea que vayamos a sembrar, nos va a tomar un mes, 3 meses o 4 meses, o no sé si más incluso, para cierto tipo de semilla. Así que en la fe se produce en el corazón. Ahí es cuando es concebida en el espíritu. Cuando está en el corazón, llega al corazón, se concibe en el espíritu. Hubo fe en cada uno de aquellos donde Dios sembró la palabra, sí. Hubo fe en cada uno de ellos, pero una fe diferente. La fe de aquel que estaba junto al camino, que no entendió la palabra, era una fe un poco superficial. La fe de aquel que fue sembrado entre pedregales era una fe, bueno, un poquito más grande, pero también superficial, porque recordemos de que pues había poca tierra, tenía poca raíz, y aquel que fue sembrado entre espinos tenía más fe que los otros, porque el corazón de esta persona todavía tenía un buen grado de tierra y hubo raíz allí. Hubo raíz, pero las situaciones, las inclemencias del medio ambiente, el afán de la vida, fue la situación que desencadenó en que se desviara de la fe, se desviara de la palabra de Dios y perdiera el propósito para lo cual la semilla había sido sembrada. Ahora, cuando esto sucede, cuando la palabra es concebida en el espíritu, es decir, es sembrada ya en el corazón, cuando eso sucede, automáticamente la fe trabaja dando la habilidad para conseguir la manifestación de la palabra, es decir, conseguir el fruto. Ese es el propósito de la semilla. El propósito del sembrador es que se produzca fruto. Y el propósito de la semilla es crecer para producir fruto. La palabra en el corazón, entonces, es sumamente importante que esté allí, que esté en lo profundo, en el interior de la persona, pero requiere tiempo para que eso suceda. La semilla se tira, se escucha la palabra, llega a la mente, pero tiene que llegar al corazón para que se produzca la fe. Y si se produce la fe, requiere otro tiempo más para que ocurra la manifestación de la fe en cosas visibles, es decir, el fruto. Hay un tiempo, entonces, para esa concepción de la semilla en el corazón, y hay un tiempo para lograr esa manifestación. Ese fruto de la palabra de Dios es lo cual le podemos llamar la manifestación de la promesa de Dios. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando aquí de cualquier promesa que está en la palabra de Dios. Cada promesa es palabra de Dios y las promesas se siembran, así como sucede en esta parábola. Y se siembra, el Señor la siembra en el corazón. Y hay un proceso ahí. Y hay otro proceso para la manifestación de esa promesa. ¿Podemos hacer algo para que la palabra se conciba en el corazón? O sea, ¿qué podemos aportar? ¿Cómo podemos promover esto? Sí, sí se puede hacer algo. Y podemos hacer uso de una estrategia para que la palabra pase del oído o de la mente al corazón. Y ese proceso es a lo que le llamamos confesar la palabra. O confesar la promesa de Dios. En otra equivalencia. Ahora, cuando decimos promesas, ¿de qué estamos hablando? Son aquellas cosas que nosotros queremos. Las promesas son aquellas cosas que el Señor consiguió para que nosotros la disfrutáramos y estuviésemos bien. Estamos hablando de salud, estamos hablando de sanidad, entonces, estamos hablando de buena condición económica, buena condición financiera también. Estamos hablando de disfrutar todas las cosas que Dios hizo en este planeta Tierra para nosotros.
¿quiere el Señor eso? Claro que quiere el Señor eso, porque es parte de las promesas como hijos de Dios que somos. Entonces, ¿cómo nosotros aligeramos el proceso para que pase esa palabra de la mente al corazón, sea concebida en el corazón a través de la confesión de la palabra o confesión de la promesa diariamente? Por ejemplo, si tenemos un problema de salud, de gastritis, y nosotros sabemos que parte de las promesas de Dios es la salud de cualquier tipo de enfermedad. Entonces nosotros podemos confesar la palabra de Dios de sanidad, lo que Dios dice en su palabra, de salud para el cuerpo, en este caso específico para la parte del estómago, la gastritis. Te podemos confesar la palabra de Dios, que Jesús llevó la enfermedad, llevó la gastritis en la cruz y que por lo tanto yo soy sano y porque soy hijo también soy heredero de las promesas del Padre. Así que la confesión tomará su tiempo, ¿no? Para que produzca la renovación en la mente y por lo tanto poco a poco se interiorice hacia el corazón. El propósito de la confesión es provocar que se deposite la palabra o la promesa en el corazón. Nosotros podemos decir que Jesús nos sanó en la cruz, que Jesús llevó la enfermedad, pero no está esa palabra en el corazón. No está esa palabra en lo profundo de nuestro espíritu. No está ahí. Está en la mente, pero no está en lo profundo de nuestro espíritu. Entonces tenemos nosotros que confesar día a día la palabra de Dios de sanidad para que vaya permeando, pasando de la mente al corazón. ¿Recuerdan lo que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Entonces, cuando nosotros confesamos la palabra audiblemente, escuchamos la palabra. La fe viene por el oír y la fe es la palabra en el corazón. Entonces, cuando hacemos esta actividad, esta acción día a día, estamos acortando cada vez el tiempo en el cual va a haber una concepción de la palabra en el espíritu, en el ser interior de la persona. La confesión es un proceso que tomará tiempo y también provoca la renovación de la mente, es decir, el creer de corazón. La confesión también es una expresión de la esperanza, ¿sí? Porque la esperanza es ser sanos. Nosotros queremos la sanidad. En el caso de la sanidad, pudiera ser el caso de nosotros salir de las deudas. Pudiera ser el caso de ser solventemente libre de deudas. Puede ser próspero financieramente. Si haces una confesión en el corazón, de una confesión de corazón, esto causa que la fe venga al corazón. O sea, obviamente la confesión no puede ser mecánica, tiene que ser una confesión con la mente, obviamente, claramente, pero con ganas, con el corazón. Y eso poco a poco va a hacer que la fe venga y se deposite en el corazón. O la palabra, pues mejor dicho, ¿no? Venga y se deposite en el corazón y se produzca la fe. La convicción vino porque se llegó a tener una seguridad. La fe vino porque se llegó a tener una seguridad, una convicción, una certeza completa sobre la promesa. Es decir, sobre la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En este caso la promesa. La convicción de lo que no se ve. Entonces cuando esa promesa, esa palabra llega al corazón, en ese momento entonces tendremos la certeza y la seguridad absoluta. Mientras no tengamos la certeza y seguridad absoluta, no ha llegado la palabra al corazón. ¿Estamos claros? Eso es sumamente importante. Pudiera, sin embargo,
aunque la palabra llegara al corazón y tener fe, pudiéramos nosotros no rendir, no dar la talla, no salir bien en ese proceso. Así como pasó a aquellos cuya palabra fue sembrado junto al camino, aquellos que fueron sembrados entre piedras y entre espinos, pues no tuvieron un buen final, aunque tuvieron fe. Es decir, la palabra llegó al corazón de ellos, pero no prosperó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí en este proceso. Después de que la fe llega al corazón, tenemos que asegurarnos que vamos a perseverar, que vamos a resistir todo tipo de prueba y que llegaremos hasta el final, hasta que nosotros veamos la manifestación de la promesa, es decir, el fruto. Mientras tanto, podemos usar la medicina para que nos ayude. Sí es válido usar la medicina, aunque la medicina no nos vaya a sanar, puede controlar los síntomas de cualquier enfermedad. La medicina, pues generalmente en muchas situaciones no va a provocar una sanidad, pero tampoco va a impedir que usted sea sanado. Dios permite que usted sí se trate con medicina. Entonces el hecho de aquel que está usando la medicina, pero no está creyendo en la medicina como la cura, que está correcto. Pero si alguien está confiando en la medicina como la cura, apartó sus ojos y puso su fe no en Dios, sino en la ciencia, en la medicina. En ese caso, pues es un grave error, si somos cristianos. Estamos hablando acá sobre la fe en el Señor y no la fe en el ser humano. El hecho de querer ser sano es un requisito para la sanidad. Claramente, este hecho de querer ser sanado es lo que se llama esperanza. Entonces, la esperanza es sumamente importante porque para conseguir la promesa requerimos tener esperanza. Es decir, querer la promesa. El hecho que querramos tener la promesa, eso viene por la esperanza. La esperanza en sí no va a producir un fruto final, como en el caso de la fe. Si fuese una situación de enfermedad, la esperanza no nos va a sanar. Lo que nos va a sanar es el proceso de la fe, el cual inicia una vez que la palabra se concibe en el corazón. Yo espero que usted esté captando claramente esta situación para que al entender este proceso, usted entonces pueda activar las cosas del Señor a su favor para que usted comience a conquistar todo aquello que usted necesita como hijo de Dios. Usted necesita ser sanado en varias áreas. Usted necesita ser restaurado financieramente. Usted necesita salir de las deudas. Usted necesita tener buenas relaciones con sus hijos y con su esposo. Y así, en cada cosa que es parte de la promesa de Dios para usted, usted puede estar usando conforme este mensaje correctamente los principios para tener éxito y conquistar las promesas. Hay dos fases para conquistar las promesas de Dios, las cuales ya hemos comentado. La primera fase le podríamos llamar la concepción de la palabra en el corazón. Es la primera parte, es lo primero que tiene que ocurrir y ya les dije a ustedes cómo podemos acortar ese tiempo. Y la segunda fase es una vez que la palabra se concibe en el corazón, es la manifestación de la fe. Pero eso implica que ya nosotros creemos totalmente, estamos convencidos, plenamente
estamos entendidos con certeza total y absoluta que tenemos esa promesa, porque ya la palabra está en el corazón y hay fe. Si la palabra está en el corazón, eso lo comprobamos con la siguiente pregunta. Estoy totalmente convencido y tengo certeza absoluta de que la promesa ya es mía. No que voy a tener la promesa, sino que ya es mía. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera y la certeza es en el presente. Ya no sigo esperando. Es la certeza de lo que se espera, pero ya no sigo esperando porque ya creo que lo tengo. ¿Sí me explico? Sí, antes de esa fe estoy esperando. Todavía no tengo una certeza total, pero una vez que tengo la fe, tengo certeza total. Y lo único que estaría esperando es la manifestación. Eso es lo único que estaría esperando. Pero no la sanidad, no, yo que estaría creyendo que ya soy sano. Es en el presente la fe. Y estaría esperando la manifestación de esa sanidad. Pero yo soy sano. Es un asunto que tal vez parece como ilógico mentalmente, pero no es ilógico. Tiene toda una lógica en el sentido espiritual, tal y como lo estamos enseñando. En estas dos fases, la fase de la concepción en el corazón y la fase de la manifestación de la fe, en cada una de ellas habrán pruebas que tratarán de apartarte de este proceso para que no obtengas la promesa. Serás probado. Tu fe será probada. Y Satanás querrá establecer formas y estrategias para que la palabra no sea implantada en el corazón. Y si se lograra implantar la palabra en el corazón, Satanás pondrá pruebas, seguirá poniendo pruebas para que abortes la fe, para que no perseveres. En la vida del cristiano, conquistando las promesas de Dios, se conquista estas promesas una a una. ¿Qué significa esto? Que cada promesa tiene que ser conquistada individualmente. Imagínate que tú tienes que ser sanado de varias cosas. Presión alta. Tienes que ser sanado de gastritis. Y tienes que ser sanado de dolores de cabeza. Digamos esas tres. Pero es muy probable que alguien de quien me está viendo no tenga 3, sino que tenga 10. Bueno, va a tener que trabajar en cada una de ellas en forma individual, cada promesa específica, porque cada una es diferente. Aunque todas tratan de enfermedad, aunque el proceso te va a ayudar porque tienen algo en común cada una de ellas, porque es un problema físico, es decir, un malestar físico. Sin embargo, cada una de ellas es diferente. Se manifiesta la enfermedad en cada una de ellas, tiene síntomas y efectos diferentes. Entonces, el trabajar en la fe en cada una de ellas tendrá que ser también un proceso individual. Así como si además de esos problemas de sanidad o de enfermedad, también haya problemas financieros, problemas laborales, problemas sociales o problemas familiares, cada uno de ellos tendrá que ser resuelto a través de la fe, siguiendo este mismo proceso. Por eso el caminar cristiano, Dios lo representa como una carrera y le llama el Señor a esta carrera la carrera de la fe, tal y como se describe en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, hablando de que todos corremos en un estadio y corremos esa carrera
de la fe cuando tenemos también muchos espectadores que también ya lo corrieron en siglos pasados y nos están viendo cómo corremos nosotros la carrera hoy. Esta es la palabra del Señor para todos nosotros. Espero que tú lo aproveches y te sirva para todo lo que Dios tiene para ti. Aquellos que están en el grupo, que estoy dándole seguimiento para recibir el don de lenguas por medio de la llenura del Espíritu Santo, les sirve perfectamente este mensaje. Lo pueden aplicar para todas las promesas del Señor, para cualquier tipo de promesa que Él tiene para sus hijos. Cada promesa puede hacerse realidad en tu vida si tú las conquistas. Dios ha querido en su voluntad que tú seas un conquistador, un guerrero. De una u otra manera vas a tener que pelear contra ti mismo. Sí, vas a tener que pelear contra las situaciones de la vida, contra las pruebas que te vengan. Así que vas a tener que luchar contra tu propio yo, contra ti mismo. Y eventualmente también contra Satanás. Entonces vamos a ser guerreros inevitablemente si somos hijos de Dios. Tenemos que ser guerreros inevitablemente si somos cristianos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. Que traiga luz, esperanza a cada hermano que le escuche y que pongas en ellos, Señor, el querer lograr conquistar todo aquello que Jesús logró en nuestro beneficio, que es parte de nuestra herencia como hijos tuyos, Señor, y que tú deseas que cada uno de nosotros se desarrolle en la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Implica, Señor, que es de tu agrado que nosotros nos dediquemos a esto y avancemos, pues tomando lo que hay en el cielo para nosotros, toda la herencia que como hijo de Dios nos corresponde. Gracias, Señor. La alabanza, la gloria y el honor es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.